Buenas tardes, gracias por asistir, gracias a Adriana Martínez por la presentación, por estar aquí, gracias a Abanico, gracias a todos por estar aquí también a esta hora tan tempranera de la tarde ateniense. Yo vine por dos cosas principalmente y empezamos para no quitarle mucho tiempo a José Carlos. Vine hoy para ser una especie de poeta antiguo, esta especie de intermediario entre los dioses y los mortales para transmitir la información, el mensaje del dios a los mortales. Yo también soy mortal, lo que pasa es que hoy me tocó estar aquí, pero soy mortal como vosotros. Y la segunda razón por la que vine, no hay tres, hay dos solo, es porque estaba leyendo un libro de José Carlos que se llama La caverna de las ideas, y es un libro que tiene mucha relación con Grecia. Yo pensaba que él había estado aquí, pero no, es la primera vez que está. No sé cómo pude escribirlo con tantas referencias no solo a Atenas, sino a toda la cultura griega. La segunda razón es que es un libro en el que hay un texto original que se traduce, el primer traductor, si me equivoco me corriges, José Carlos, el primer traductor muere de forma enigmática en el momento en que está traduciendo el libro, o posteriormente, creo que todavía no ha llegado a ese punto. Mueren personas y el narrador acaba de ser capturado, secuestrado, y está en una celda a punto de ser no sé qué. Y le quería preguntar, he venido para que me prometa o me diga si tengo que seguir leyendo o no. Porque todos los que se ocupan de este libro, lo enseño, que es La caverna de las ideas, acaban o encerrados o muertos. Entonces vine por eso, vine para sacarle información a este libro abierto que hemos traído hoy aquí, que es José Carlos Somoza, y segundo, para que me prometa y que me diga que puedo seguir leyendo sin sufrir nada malo. Cuba, España, primera pregunta, recuerdo no porque se fue chiquito de Cuba, pero ¿qué supone que es Cuba para José Carlos Somoza? Bueno, buenas tardes. Es la segunda vez que hablo a un público de Grecia. La primera vez fue en Nauplio hace unos días. Y pese a que ustedes han oído esto muchas veces y lo seguirán oyendo, puesto que tienen un país y una cultura de la que sentirse muy orgullosos, estoy enormemente emocionado y honrado de estar aquí, la verdad. Agradezco al Festival LEA y a todos los organizadores que me han invitado para estar, debido a que esto es para mí muy importante. Es la primera vez que estoy, como digo, y sin embargo Grecia no se ha apartado de mi mente y de mi corazón desde el principio. Dicho esto, y ya pasando a otras cuestiones, que son las que me pregunta Eduardo, tengo una confusión enorme de lugares, de dónde soy, de cuál es mi identidad, de dónde vengo, a dónde voy. Tengo una confusión enorme. Les voy a hacer un pequeño resumen. Yo nací en Cuba, pero claro, no me siento cubano. Yo nací y al cabo de un año me sacaron de allí mi familia y me trajo a España. Después viví en varios lugares de España. Me trasladé un ratito, unos años, a Venezuela por la causa del trabajo de mi padre, y regresé a España, donde me casé y viví allí. Pero por otro lado, escribí libros, uno de ellos La caverna de las ideas, de lugares donde nunca he estado, y por cierto, debo decir, de lugares donde no podía estar, puesto que nadie puede estar en la Atenas que yo describo, no solamente porque es la Atenas de Somoza, sino que además es una Atenas que ya está prohibida para todos, incluso para ustedes, los atenienses. Es una Atenas que quedó en el pasado. Si existió alguna vez, está en el pasado. Y por otro lado, este libro y otros como él me han hecho ver que no entiendo muy bien, y ahora hablaremos de esto con Eduardo, porque ha habido otra casualidad hoy que me ha llenado de pasmo, como dicen en la literatura clásica, de pasmo y de maravilla. Pero libros como este me hacen pensar que todo es
enormemente confuso con las identidades de las personas, ¿no? ¿De dónde somos realmente? Esa es una pregunta que ya los antiguos griegos intentaron responder, ¿no? ¿De dónde somos? Es decir, ¿de dónde soy? ¿Soy de Ítaca? ¿Tengo que regresar a algún sitio? Cuando publiqué La caverna de las ideas fue un gran éxito. Se tradujo a muchos idiomas y me permitió recorrer gran parte del mundo. Por curiosas circunstancias nunca vine a Grecia, aunque hubo sus intentos de hacer alguna presentación aquí, pero no, al final no salió. Y sin embargo, en una presentación que hice en Inglaterra, se me acercó un escritor inglés que me dijo: me ha gustado mucho su libro, y sobre todo le voy a decir por qué me ha gustado. Me ha gustado porque usted está clarísimo que describe, en esta Atenas que describe, está describiendo la Habana Vieja. Y eso se nota muy claramente en el libro. Yo he estado en La Habana y he conocido La Habana Vieja, me decía, y está claro que está usted describiendo la Habana Vieja. Yo me quedé así, impresionado, ¿no? Y le tuve que decir: mire usted, siento quitarle la ilusión, pero yo no conozco ni la Atenas Nueva, ni la Atenas Vieja, ni la Habana Vieja, ni la Habana Nueva. Es decir, nada de lo que usted supone es realmente representativo en el libro, es lo que usted ha creado cuando ha leído el libro. Intenté decirle que era lícito perfectamente que él imaginase eso, porque todo lector escribe su propio libro cuando lo lee. Es decir, los lectores crean sus propios libros. Los lectores son los creadores de aquello que leen. Entonces es muy lícito que usted piense que es la Habana Vieja, si a usted le parece fenomenal, me parece incluso curioso y fascinante que lo piense, ¿no? Pero bueno, por mucho que le dije, la verdad que se alejó otra vez y me dio la impresión de que el libro le gustó menos a partir de ese momento, y le frustré un poquito sus ilusiones, ¿verdad? Pero eso me hizo pensar, digo, es verdad, o sea, ¿qué hago yo? Un escritor que, por cierto, cuando se publicó La caverna de las ideas en España, se dijo: escritor cubano, publica, José Carlos Somoza, un escritor cubano, publica La caverna de las ideas, tal. Yo daba vueltas a la cabeza a esos pensamientos, ¿no? ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo poder decir yo no soy cubano? Bueno, me pasé durante muchos años de mi vida tratando de luchar contra la idea de que me pusieran la etiqueta de escritor cubano, puesto que yo había vivido en Cuba un año y no había vuelto, ni siquiera como Odiseo, ¿no? Cuando regresa a su Ítaca. Yo no había regresado, si es que tenía que regresar. Incluso me preguntaban eso, me decían: ¿has regresado? Y ese verbo me llamaba mucho la atención. ¿Cómo se puede regresar a algo que no conoces? ¿Cómo puedes volver a lo que jamás abandonaste? Porque fue otro quien te hizo abandonar. Es decir, hay cosas ahí que me llamaban tanto la atención, me parecían tan fascinantes, ¿verdad? Y bueno, durante mucho tiempo de mi vida viví negando que yo era escritor cubano. Otra de las cosas que negaba, ya se lo advierto a Eduardo antes de que me haga la pregunta, es si... La borro. Exacto. Si mi profesión de psiquiatra influye en las cosas que escribo, que es otra cosa que me pasé mucho tiempo negando, porque pensaba que, en primer lugar, yo dejé la psiquiatría hace 20 años para poder escribir a tiempo completo. Apenas la ejercí. Y en segundo lugar, porque pensaba que lo que influía en lo que yo escribo es no tanto el Somoza psiquiatra como el Somoza al quien le gusta la mente, las personas. Yo disfruto mucho con la mente, con las personas, conociendo a las personas, y el Somoza que por lo tanto se hizo psiquiatra también. No que la psiquiatría me influyera, sino que yo era esa clase de persona y por lo tanto escribía esa clase de libros. Pero bueno, me pasé mucho tiempo diciendo que no, con lo cual ustedes imaginarán que en todas las entrevistas yo tenía siempre dos respuestas negativas que dar al principio. ¿Escritor cubano? No. ¿Le influyó la psiquiatría? No. Bueno, pasaron los años y dice uno que el tiempo cambia. Bueno, puedo asegurarles que es así. El tiempo me cambió. Ahora respondo que sí a ambas cuestiones. Y no porque sienta que son así, sino porque pienso que, en efecto, escritor cubano, bueno, ¿por qué no? Si ustedes me quieren llamar así, me parece muy bien. Yo
es decir, por ejemplo, mis hijos ya son mayores, ¿no? Mis hijos, yo no sé si por enfadarme o no sé por qué exactamente, no sé si el complejo de Edipo les ha dado por ahí, no lo sé. El caso es que me dicen cubano. Eres cubano, papá, tienes que admitirlo, ¿eh? Lo admito perfectamente, ¿no? Es decir, que ya admito eso, porque ya hasta mis hijos me han presionado para que lo diga, y lo admito perfectamente, sin problema ninguno, soy escritor cubano. Y por otro lado, admito también que la psiquiatría ha influido, claro está, en mi forma de escribir, sobre todo en mis últimas novelas, que tratan de pacientes, que tratan de locura, y en efecto también la cadena de las ideas trataba un poco de eso. Así que, ¿por qué no? Somos lo que los demás dicen de nosotros que somos. Esa es una verdad que uno tarda en reconocer, porque uno a lo largo de la vida intenta formarse uno mismo y luchar uno mismo contra su propio destino, rebelándose contra todo para llegar a la conclusión, que yo no creo que sea triste, yo no creo que sea triste, tampoco es alegre, de que son los demás quienes dicen lo que somos. Y bueno, pues aquí estoy yo para que ustedes me pongan una etiqueta, la que ustedes quieran estar bien. Gracias, Eduardo. Pues nada, paso a la tercera pregunta, la segunda era esa. No, sí, porque yo recuerdo cuando estudiaba, y decían, por ejemplo, en la clase de literatura, este autor estudió matemáticas, no sé quién era matemático, era Ernesto Sábato, puede ser, ¿quién lo recuerda eso? Recuerdo cuando supe que Ernesto Sábato era matemático, y si Ernesto Sábato, matemático, escribe estas novelas tan buenas, yo que estoy estudiando filología hispánica, las escribiré mejores. Al final me di cuenta de que nada tiene que ver qué estudia uno con su talento literario. En este caso, pues, algo parecido ocurre con José Carlos. Nada, pues, lo que yo diría ahora, pasando a la siguiente pregunta, es que, pues, mirando por internet, claro, o más o menos hablando con compañeros, pues, ¿qué ha hecho Somoza, ¿no? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha publicado? Novelas, sobre todo. ¿Y qué ha ganado? Pues muchos premios, ¿no? Y sí, pues el Café Gijón, La Sonrisa Vertical, finalista del Premio Nadal, no es poco. Y me gustaría, sin matar un poco el interés del lector, al contrario, para estimular el interés de los lectores, porque igual para nosotros o para muchos de nosotros, José Carlos Somoza es un autor que vamos a leer por primera vez o estamos leyendo ahora por primera vez. ¿Cuáles serían los libros que ganaron esos premios y cuáles los argumentos de esos libros para dar un poco de ayuda a nosotros, a futuros lectores o presentes lectores de José Carlos Somoza? ¿De qué hablan esos libros? Lo que recuerdes, claro. Recuerdo todo muy bien. Mi literatura, mis libros tienen una característica, y es que todos son muy distintos entre sí, pero tienen un hilo conductor que es el misterio. Todos mis libros son de misterio, pero no tratan de misterios usuales, son libros de misterio pues un poco extraños, ¿no? Incluso el primero, que han mencionado, el premio La Sonrisa Vertical, quiero decirles para que no sepan, y probablemente no lo saben porque es un premio que se instituyó en España y se extinguió. Les aseguro que no se extinguió porque lo ganara yo, pero al cabo del tiempo lo quitaron. Era un premio llamado La Sonrisa Vertical, era un premio de literatura erótica, y entre el jurado estaba el gran director Berlanga, García Berlanga, que me permitió conocer su mundo y su entusiasmo por esa clase de arte y esa clase de literatura, un gran director de cine español. Bueno, el caso es que esa fue mi primera novela, la novela con la que me abrí al mercado, digamos, nacional, español. Y claro, fue también, hablando de lo que hablaba antes de las etiquetas, fue también una etiqueta muy sorprendente para mí, porque cuando cuando gané el premio a La Sonrisa Vertical, yo era virgen en literatura, o sea, yo era un psiquiatra acabado de formarme, tenía unos pocos pacientes, en fin, toda esa serie de cosas, y de repente aparecen en los titulares de los periódicos al otro día: psiquiatra cubano, no se lo pierdan, psiquiatra cubano gana premio de novela erótica. Claro, cuando me pusieron esa etiqueta,
ya me decidieron el camino que debía seguir, porque si me quedaban pocos pacientes después que leyeron eso, ya no volvieron. Entonces, claro, fíjense ustedes lo que influye que a uno lo definan, ¿eh? Es una cosa curiosa, es decir, cómo influyen en nuestras vidas las definiciones que van dando de una persona, ¿verdad? Y a mí me definieron así con esa primera novela, y ya a partir de entonces fui eso. Fui un psiquiatra cubano que publicaba cosas raras, y después escribí, en efecto, una novela que ganó el Café Gijón, La Ventana Pintada, un premio literario de cierta importancia en España, y que trataba de otra cosa completamente distinta. Era un misterio también, pero trataba de otra cosa. Y digo misterio porque incluso la novela erótica, no se vayan a creer, que José Blanca era una novela que tenía cierto misterio y al final se resolvía. Me ha atraído mucho el misterio. Y entonces, entre medias, una incursión en el teatro que hice, que me fascinó, porque conocí el mundo del teatro, entré dentro del mundo del teatro, el director me permitió, gané un premio de una obra de teatro que me permitió estrenarla en un festival de teatro clásico allí en España muy importante, que es el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y yo me sentía enormemente complacido porque estaban en cartelera nombres como Tirso de Molina, Lope de Vega, William Shakespeare y José Carlos Somoza, ¿no? Y aquello era para mí enormemente gratificante como autor. Pero fuera de esa incursión breve que hice en el mundo del teatro, volví de nuevo a la novela y escribí La Caverna de las Ideas, y a partir de ahí ya pues supe que era escritor, y no solamente eso, sino que pude vivir de lo que escribía. La Caverna de las Ideas fue mi antes y mi después, y fue una novela que me dio miedo publicar, porque nadie apostaba porque tuviera realmente éxito, debido a que es una novela que tiene, como ustedes podrán ver en la traducción griega que se hizo, tiene unas notas del traductor a pie de página, pero el traductor es un personaje más de la novela, ¿no? Un personaje que se va introduciendo cada vez más dentro de la novela, hasta el punto de que la novela lo envuelve como si fuera un mundo en el que él también participara, ¿verdad? Y esto me dio unas anécdotas que estaríamos aquí hablando y no pararíamos, porque ya te puedes imaginar, Eduardo, la cantidad de traductores que me escribieron para preguntarme cosas inusuales, ¿no? Como por ejemplo, oiga, ¿puedo poner notas del traductor a las notas del traductor? Es decir, cuestiones que me parecían curiosas. Y a lo largo de la traductora francesa, por ejemplo, puso una advertencia, dijo: todas las notas del traductor que van a leer son del autor, porque quería dejar constancia de que no eran suyas. Y bueno, teníamos mucho miedo, pero me apoyó mucho, debo decir, la editora española en la publicación de La Caverna de las Ideas. Me dijo: va a funcionar. Y en efecto funcionó de una manera que yo no me podía ni imaginar. Y funcionó también a varios niveles, en el sentido de que me dio también muchas experiencias nuevas acerca de lo que era la literatura, ¿no? Un amigo se la dejó a su madre, que la empezó a leer, y le preguntó después su opinión. Y la madre le dijo: la verdad es que es una novela muy extraña, me gusta, pero es muy extraña. Y entonces el hijo, que la conocía naturalmente muy bien, le dijo: pero mamá, ¿estás leyendo las notas a pie de página? Y dijo: ah, no, yo nunca leo eso, ¿no? Entonces me hubiera gustado saber en qué punto esa señora empezó a encontrar que la novela era extraña, en qué punto La Caverna de las Ideas ya no se puede dejar de leer las notas a pie de página, porque la novela toma entonces un camino completamente distinto. Bueno, fue un experimento, salió bien, ya digo, todavía hoy, ahora tengo una traducción al chino, todavía hoy se sigue traduciendo y todavía hoy sigo hablando de los griegos, curiosamente, y de la Atenas de Platón, sin haber estado todavía en Atenas como ahora estoy. Así que fíjense ustedes, de nuevo, hablando del tema de las etiquetas, qué cosa tan curiosa es que a uno le adjudiquen una etiqueta u otra. Y después de La Caverna de las Ideas ya vinieron una serie de novelas también diferentes. La Dama número 13 era de terror. Zigzag, que creo que aquí se tradujo como La Teoría de Cuerdas, era un tecno-thriller, un thriller de ciencia ficción, con más ciencia que ficción.
Y bueno, ahora estoy en medio de la publicación, aquí en Grecia, de la primera entrega de lo que va a ser una trilogía, en un mundo victoriano muy mío, muy distinto, digamos, del mundo victoriano que estamos acostumbrados, que se llama Estudio en Negro, la primera entrega, y que en España se ha publicado recientemente la segunda entrega, que es El signo de los 10. Así que bueno, es una nueva experiencia para mí, un nuevo desafío, puesto que nunca he publicado, ni sabía que iba a publicar una trilogía. Y mis personajes todos, cuando se cierra el libro, todos se mueren para mí, igual de vivos que están durante la concepción del libro, igual de muertos se quedan cuando cierro el libro, ¿no? Y nunca se me ha ocurrido resucitarlos, y ahora estoy en plan de volver otra vez a usar los mismos personajes en otras historias. Es una nueva... Es otra aventura. Renovarse, morir. Sí, exacto. No, la verdad es que yo estoy disfrutando con La caverna de las ideas, lo tomé al azar en la biblioteca. Estaba también el Sebo, había diferentes obras suyas, pero me llamó la atención por el tema griego, al menos el título griego, que alude claramente a Platón, ¿no? Y luego me di cuenta de que el terror es otra beta importante de tu obra. Y no es común encontrar autores de terror. Yo recuerdo que los primeros cuentos de terror, el primer libro que un amigo me dijo hace mucho tiempo en Córdoba, que no podía seguir leyendo por las noches, era una obra extranjera de terror, seguro que la conocen, El monje. No sé si es inglesa o americana. De literatura gótica pura. Sí, y no podía seguir leyendo, y ese libro nunca pude leerlo. Y luego descubrí a Alfonso Sastre, que es un escritor español de teatro, pero también de cuento, y tenía unas noches lúgubres, que era un volumen de cuentos donde había terror psicológico. Y ahí ya en la universidad descubrí que la literatura de terror te podía hacer cerrar el libro de miedo, cerrarlo y dejarlo en la mesita de noche para continuar al día siguiente a plena luz del día, porque por la noche esos cuentos no se podían leer, porque daban realmente miedo. Y son cuentos cortitos. Y quiero preguntarle a José Carlos eso, ¿cómo funciona, cómo se trabaja el terror en la literatura? Es algo que estamos acostumbrados a ver en el cine, por ejemplo. Hay cine de terror, hemos nacido con eso, hemos crecido con eso. Literatura de terror no es algo que, primero, por el LEA igual me ha pasado la literatura de terror. Y sé que José Carlos pues está en diferentes grupos de, no sé, no organizaciones, grupos de literatos de terror, están en algunas antologías también de cuentos de terror. ¿Cómo se trabaja? ¿Por qué gusta? ¿A qué tipo de público se dirige? Todo eso. Bueno, eso es una pregunta muy curiosa, no sé si debería responderla yo, pero voy a intentar responderla. A mí el terror me gusta porque es una emoción enormemente humana y enormemente fácil de sentir. Es decir, ustedes están en casa solas, llaman al teléfono, ustedes tienen a sus seres queridos de viaje, reciben una llamada en una hora intempestiva, ustedes están solos y oyen un ruido que no debería oírse. Es fácil sentir terror. Tampoco hay que pensar en fantasmas ni nada por el estilo. Hoy tenemos muchísimas razones para sentir terror, ¿verdad? Desde regresar a casa solos de noche y encontrarse unas figuras ahí en la esquina, una calle sola, solitaria, etc. Es decir, es muy fácil. Pero, curiosamente, es enormemente difícil crearlo. Es decir, es muy fácil sentirlo. La vida humana está llena de terror, pero es enormemente difícil para los creadores el hacer terror, el provocar terror. Y es un género tan difícil como el humor, y yo diría que tan difícil como el erótico. Me gustaría haber dicho que he tocado los tres géneros, pero la verdad es que el humor lo estoy empezando a tocar en esta trilogía que he empezado a publicar del mundo victoriano, porque hasta entonces mis novelas eran muy serias. Y yo no me explico por qué, porque yo no soy tan serio. Pero de alguna forma el humor estaba desterrado de mi obra. El terror no, es verdad. El terror he intentado introducirlo porque para mí la realidad está hecha de eso, ¿no? Está hecha de terror, está hecha de miedo. Nuestra realidad, la realidad que todos vivimos, tiene connotaciones de cosa desconocida. Y aquello que desconocemos no nos gusta. Es decir, el conocimiento es lo que nos da
la tranquilidad, lo desconocido nos asusta, y la vida es enormemente desconocida. Es decir, todas las creencias que tenemos, y respeto muchísimo cualquier clase de creencia, pero todas las creencias que tenemos son formas de disminuir nuestro terror, ¿no?, ante la vida, es decir, maneras de entender la vida, la realidad, y tratar de, por lo tanto, vivir en ella sin agobiarnos. Entonces, la pregunta sería más bien, ¿por qué necesitamos leer terror? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos que alguien nos aterrorice más todavía, no? Bueno, yo creo que es una cuestión, y volvemos otra vez al mundo griego, es una cuestión catártica. O sea, yo pienso que es un poco lo que decía Aristóteles en la Poética, ¿no? Es decir, es un poco la forma que tenemos de alguna manera de desahogar nuestros propios temores en los temores de otros, ¿no? Es una manera de aliviar nuestros temores viendo que otros están sufriendo y viendo que otros están aterrorizados por nosotros, ¿no? Bueno, sea como fuere, es una cosa que me agrada escribir. Todas estas razones que les doy podrían darse las razones opuestas y también valdrían, pero sea como fuere, me agrada mucho escribirlo, y me sucede una cosa muy curiosa, y es que me escriben los lectores diciendo: no me ha dejado usted dormir, no me ha dejado usted salir a la compra, no me ha dejado usted tal, y uno tiene como una sensación de que realmente está provocando una serie de perturbaciones en la vida de los lectores, que sin embargo gustan a los lectores, a los que les gusta esto. Entonces me parece una cosa curiosa e interesante de examinar. Bueno, José Carlos, primera vez aquí en Grecia, que dejando un poco al lado lo literario, ¿qué opinión te merece el país, la ciudad, el viajecito que has hecho ahora a Napoli, ¿no? Así, ¿no? Las primeras sensaciones, yo recuerdo que cuando vine tuve muchas, casi todas positivas, y bueno, aparte exceptuando el ruido y un poco el caos del que hablábamos antes, y ese caos armónico del que yo siempre hablo, ¿no? O la armonía caótica, que me llamaron mucho la atención, esa mezcla de Oriente y Occidente, que supongo que a todos los extranjeros que hemos venido nos chocó muy al principio. No sé si 4, 5, 6 días dan lugar o dan pie o dan, digamos, espacio para que una persona sienta algo, pero creo que sí. No, sí, qué duda cabe. Además, los escritores tenemos de alguna manera necesidad de esas impresiones inmediatas, ¿no? Y a mí lo que me ha parecido, nada más estar en Atenas, es que es una ciudad que yo estaba buscando desde hacía tiempo. Es decir, es una ciudad llena de vida. La vida es caos, ¿eh? Se dice que son ciudades caóticas. Bueno, la vida es caos. Yo he vivido también un poco en Venezuela, en Caracas, y sé lo que es el caos. A diferencia de Atenas, es un caos sin historia, es un caos sin peso histórico. Aquí el peso de la historia se nota, ¿no? Pero el caos a mí me parece que es la esencia fundamental de la vida. Y es curioso que hayas traído la caverna de las ideas, porque la caverna de las ideas trata de eso, trata del caos en relación con la razón, ¿no? Es decir, es una lucha entre lo caótico y lo racional, ¿verdad? Una lucha entre lo dionisíaco y lo apolíneo, una lucha un poco entre aquellas cosas que son parte del ser humano, como son ese mundo caótico y ese mundo extraño en que vivimos, que antes decía que era una de las razones por las que sentimos miedo, ¿no? Porque el mundo es caótico, ¿verdad? Si el mundo fuera ordenado, sería otra cosa. Sería otra clase de miedo. Yo creo que Kafka habló muy bien sobre el miedo del mundo ordenado, ¿verdad? Pero en cierto modo el caos trae consigo terror, y a mí lo primero que he visto en Atenas ha sido ese caos y ha sido esa vida bullendo, que me parecen muchísimo más atractivas que esas otras ciudades en las que encuentras solamente fantasmas, ¿no? Nada más que edificios bonitos, cuadriculados, y calles de trazado perfecto, y personas que están colocadas ahí como si fueran en un escenario, ¿verdad? Aquí sí, me parece que todo está, sí, exacto, aquí me parece que todo está bullendo de lo que es la vida, ¿no? O sea, de repente te sale una persona en una moto, te sale te sale el otro, y parece que están
contándote ellos mismos su propia historia. Es decir, a mí me parece que si yo viviera en Atenas escribiría muchos más libros al año, pero tampoco es que lo necesite, porque escribo ya suficiente, ¿verdad? Pero esa ha sido mi primera impresión. Y Nauplio ha sido maravilloso porque es que cuando viajaba hacia allí estaba encontrándome con nombres como Argos o como Corinto. Ustedes están acostumbradísimos a encontrarse con todo eso, pero yo la verdad es que cuando lo veía decía, bueno, esto parece la Disneylandia de los mitos, ¿no? Es algo inconcebible, ¿verdad? Para un escritor que ha vivido toda su vida en esos mundos, digamos, y ha sentido en la esencia de esos mundos, debo decirle, pero sin ninguna clase de temor a equivocarme ni a exagerar, que a mí la cultura griega me ha parecido infinitamente superior a la romana. Hoy vivimos en un mundo romano, lamento decirlo, hoy vivimos en un mundo romano, hoy vivimos en un mundo en el que la Roma antigua de alguna manera ha poseído nuestra esencia, ¿no? Porque le damos más importancia a la cultura romana debido a que es hoy la cultura de los móviles, la cultura de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Que los romanos se llevaron de todo eso de calle, ¿no? Es la cultura que hoy impera, la cultura también de una justicia arreglada, reglamentada, etc. Pero lo práctico, lo material, el placer. Pero el mundo griego, para mí, la cultura griega queda para mí muy dentro de mí. Es decir, yo creo que el mundo retornará de nuevo a ser griego en no mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Son 3 días, han sido 3 días, espero que en el futuro muchos más, de intensas experiencias que espero repetir. Pues tienes que repetir, ¿eh? Que aquí te queremos. Nada, un fragmentito de La caverna de las ideas que tiene relación con esto que está diciendo José Carlos. El verdadero pueblo ateniense. Su historia nunca quedará grabada en las estelas funerarias, ni se conservará escrita en los papiros donde vuestros filósofos redactan sus maravillosas obras. Es un pueblo que ni siquiera habla, muge, brama como un toro enloquecido. Un pueblo de hombres que comen, beben, fornican y se divierten, creyéndose poseídos por el éxtasis de los dioses. Escúchalos, están ahí afuera. Un fragmentito así. Sí, recuerdo eso. Con tu permiso, Naturalmente, recuerdo eso. Estoy haciendo muchos spoilers, ¿eh? Espero que no haya problemas después con la editorial. No hagas muchos spoilers porque dices que no lo has terminado, así que yo te puedo hacer un spoiler. No. Impresionante. Recuerdo esos momentos cuando yo estaba escribiendo eso. Y recuerdo que tuve un gran problema, fíjense ustedes, porque yo quería escribir algo sobre un thriller sobre la Atenas de Platón. Yo leía en aquella época mucho Platón, no me pregunten tampoco por qué. Creo que al principio era porque lo necesité para un estudio que tenía que hacer en medicina. Y me encantó, y entonces a partir de ahí atrapé toda esa lectura. Y pensaba en hacer algo sobre eso, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, porque yo no había estado en Atenas. Y claro, me parecía extraño localizar una novela allí, hasta que un buen día descubrí que no tenía por qué. Es decir, nadie ha estado en Atenas, en el fondo, ¿no? La Atenas de Platón ya no es la Atenas de ahora, entonces no es posible estar en esa Atenas que yo iba a describir y a descubrir también. Con lo cual bastaba simplemente con que yo la inventase, con que fuese mi Atenas, ¿no? Y otra cosa que me pareció curiosa del libro fue que yo al principio escribí la parte de arriba, por decirlo así, es decir, escribí la historia, el thriller, y terminé, lo hice en manuscrito, y terminé, y cuando la leí me pareció bien. Yo quería escribir un thriller histórico porque en aquella época se llevaba mucho, era la época del Nombre de la Rosa, entonces era una época en la que los thrillers históricos estaban imperando. Me gustaba escribir eso y me dije, voy a hacer algo de eso, ¿no? Entonces yo la leí y dije, bueno, no está mal, es una novela histórica estilo Lindsay Davis de la Roma antigua. Bueno, pues esto es de la Grecia antigua. Pero noté que faltaba algo y empecé a pensar de una forma absurda que si yo estaba leyendo eso era porque alguien tenía que estar traduciéndolo. Es decir, yo no leo griego
y mucho menos griego antiguo. Entonces, algo tenía que estar ahí en medio, entre mi lectura de mi novela y yo. Y ahí empezó a tomar forma un personaje nuevo, al que llamé traductor. Fíjate tú que poco lo quise, que ni siquiera le he puesto nombre. Le llamo traductor. Yo lo llamaba N del T cuando lo escribía, ¿no? Porque es lo que pone al final, N del T, nota del traductor. Bueno, empezó a surgir ese traductor dentro de mí y bueno, pasé unos días verdaderamente mal porque supe que si lo introducía en la novela tenía que cambiar la novela de principio a fin. Es decir, se me ocurrían muchas ideas para introducirlo, pero era cambiar toda la novela, una novela que estaba terminada. Entonces, claro, lo debatí conmigo mismo muchas veces. Se me apareció el traductor de una manera tan clara, tan nítida, que no podía evitar el verlo y hablar con él. Un buen día estaba tan desesperado que se lo consulté a mi mujer. Le dije, oye, mira, me pasa esto, acabo de terminar una novela y este personaje quiere entrar y no sé si dejarlo entrar. ¿Ya? Me miró de arriba abajo, menos mal que ya me conocía, me dijo, haz lo que te dé la gana. Y realmente eso fue lo que hice, ¿no? Pero no lo que me dio la gana a mí, lo que le dio la gana al personaje. Miren, les digo, es posible que haya aquí incluso quienes les guste no solo la lectura, sino la escritura. Los personajes tienen un ansia por vivir extraordinaria. Los personajes se aferran a la vida, es decir, uno no puede ir en contra de ellos. Todo intento de ir en contra de ellos es fútil. Los personajes quieren vivir. Y cuando el traductor nació, me miró y me dijo, lo siento, o estoy en la novela o no hay novela, ¿no? Entonces, al final lo introduje y tuve que esforzarme en cambiarlo todo, en efecto, por él. Pero creo que hice bien porque creé otra clase de cosa. Ya no era el thriller histórico ese que yo buscaba y que pensaba que colaría dentro del mundo de las novelas históricas, del thriller. Era otra cosa muy extraña, pero de repente salió gracias a ese pensamiento que tuve y esa obsesión que me entró. A partir de ese momento empecé en la novela a hacer lo que realmente mis impulsos me pedían, es decir, no a hacer lo que yo quería o a hacer lo que creía que estaba bien para el mercado, sino a hacer lo que los impulsos que sentía me pedían. De hecho, hay también personajes que entran a... No solo las notas a pie de página, si hacemos así como un ejercicio de cine antiguo, se ven que al principio las notas a pie de página son chiquitas y luego a medida que avanzan las páginas son más grandes incluso que el texto de la novela. Sí. Entonces eso significa, lo deja claro, ¿no? que hay como dos novelas paralelas, dos líneas que se complementan y que enriquecen muchísimo la novela. La nueva novela perfecta, ¿no? Para comprarla, para leerla, para tenerla, aporta algo nuevo a José Carlos Somoza, alguna línea nueva. Estamos terminando. Después haremos una pequeña, pasamos el micrófono al público para una pregunta si alguien quiere preguntar algo. Pero ¿qué aporta Estudio en Negro? Estudio en Negro es un experimento nuevo en el que hablo de un mundo victoriano, en el que en teoría hay un personaje que fue trabajoso, es decir, no surgió así de buenas a primeras. En realidad dos personajes importantes, ¿no? Uno de ellos es una especie de trasunto de Sherlock Holmes, es verdad. Es un personaje que yo intenté hacerlo opuesto completamente a Sherlock Holmes, porque no solamente en lo físico, Sherlock Holmes es alto, ya saben ustedes, es esbelto, este personaje es pequeñito y cabezón, sino también en lo mental, es decir, Sherlock Holmes era deductivo, era una persona racional. Este hombre está loco y está encerrado en una clínica, una residencia de pacientes mentales, a cargo de una enfermera. Esa enfermera, que se llama Anne McCary, es quien lo cuida. Y quien lo cuida, debido a que el pobre hombre no tiene ni siquiera nombre, es decir, su familia, que lo metió en una residencia desde que era niño, le puso una X donde debía estar el nombre, quizá debido, lo más probable, a que era una familia de mucha importancia y no querían mezclarse con semejante individuo, porque el señor X es un individuo que lo descubre todo.
pero lo descubre todo no gracias a los cauces racionales, sino que lo descubre todo debido a cauces irracionales, a cauces subconscientes. Es decir, él le presta mucha más importancia al sueño, a las coincidencias, a las casualidades, que a las deducciones. Pero yo me pasó exactamente igual en ese sentido, fíjate, que con La caverna de las ideas. Había creado ya el señor X, sabía que tenía que escribir sobre él, me atraía mucho escribir sobre ese extraño personaje, pero necesitaba a mi Watson. Y aunque ya lo tenía preparado, era un doctor, lo veía con su barba blanca, tenía su nombre incluso, que iba a escribir sobre él, ¿verdad? No me llamaba, esperé lo suficiente y no me llamó, no me hizo ningún caso, él hacía su vida, yo hacía la mía, hasta que en un momento determinado encontré que hubo alguien que sí me llamó. Yo lo suelo denominar que yo estuve esperando en la novela haciendo autostop y alguien por fin se detuvo y me recogió. Y quien se detuvo y me recogió fue una enfermera llamada Anne Macari, que fue la Watson de mi novela. Cuando entró Anne Macari, el mundo de la novela se abrió. ¿Qué quieren que les diga? Se abrió de repente para mí. Es decir, muchos lectores españoles me han dicho que la voz de Anne Macari es lo que les ha, vamos a decir, atrapado a la hora de la narración. Y es verdad que fue una voz que oí muy nítidamente dentro de mí y que gracias a ella pues pude escribir Estudio en Negro. Estudio en Negro habla no solamente del posible origen de ese personaje, puesto que en el mundo de la señorita Macari y del señor X entra un tercer personaje que es ni más ni menos que Arthur Conan Doyle, el doctor que después crearía a Sherlock Holmes, sino que además es un mundo también un poquito extraño. Hay teatros que no corresponden a la época victoriana, como ustedes podrán comprobar, teatros que tienen mucho de perverso, mucho de perturbador, con lo cual quise hacer también un poco una especie de distopía, una época en la que se conservaran las formas y las costumbres rígidas morales fuera y sin embargo dentro del escenario todo fuera completamente anárquico y caótico, un poco como esa lucha constante y continua que ahora veo, por cierto, que es una de las definiciones de mi literatura, el caos y lo racional. Bueno, vamos cerrando. ¿Lo de la trilogía es para venir 3 veces a Atenas? ¿O? Exactamente, a poder ser. A poder ser. Pues no sé si hay alguna pregunta rápida del público. Queda clarísimo, que no tengáis miedo de hacer una pregunta tipo como la que hizo el inglés, esta pregunta tonta. Los griegos no hacemos preguntas tontas. ¿Hay algo que comentar? Bueno, podremos ahora hablar con José Carlos después del acto. Tenemos que terminar ya, creo. Pues nada, es un honor, José Carlos, estar aquí. Gracias. El honor es mío. Lo conseguí, no hablar mucho, porque el protagonista es él, ya lo sabéis. Y pues nada, continuamos con las actividades de Lea. Te esperamos, José Carlos, una vez más, 2, 3, 4. Bien. Añado una nota a pie de página a las identidades y a las cosas raras. Resulta que acabo de enterarme que Eduardo Lucena es de Córdoba. Yo viví en Córdoba mucho tiempo, mi esposa es de allí. En el mismo barrio. Así que nos acabamos de conocer y resulta que nos hemos conocido en Atenas y somos parte, yo soy parte de Córdoba, tengo mucha parte de Córdoba, él es de Córdoba, así que, bueno, otra etiqueta más. Seguro que a partir de mañana me llaman escritor cordobés. Con pasado cubano. José Carlos, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros también, gracias a Polito. Y nada, continuar las actividades de Lea. Este año viene Lea, viene muy bien, ¿eh? Muchas gracias a todos. Ay, qué coincidencia.